Ley de senos para aplicar en polígonos regulares. La ley de senos es un tema que se ve en noveno año. Lo utilizamos para calcular medidas cuando la información tiene que ver con ángulos y medidas de lados en triángulos de cualquier tipo. Eso es lo que hace la diferencia de la ley de senos, porque cuando nosotros aplicábamos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, nos limitaban prácticamente a triángulos rectángulos, mientras que la ley de senos, como es una relación de proporcionalidad entre los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos, entonces nos da chance a poder aplicarlo en cualquier tipo de triángulo. Para eso, nosotros necesitamos tener al menos dos ángulos y un lado. Y con eso podemos averiguar el lado, por ejemplo, que necesitamos en el ejercicio. Aquí tenemos los tres lados ABC. Tenemos las tres medidas de los ángulos. No sabemos cuánto es. No necesariamente son iguales. Entonces significa que A sobre sen del ángulo alfa quiere decir que este lado sobre sen del ángulo alfa, del que esté ahí, me debe de dar lo mismo que B dividido entre sen de beta, o sea, entre este lado dividido con el seno de este ángulo que tenga al frente, que esté opuesto. Y también debería de dar igual que C entre sen del ángulo cita, que sería su ángulo opuesto. Eso se llega a cumplir si nosotros tuviéramos todas las medidas correctas y hacemos estas tres divisiones, nos debería dar el mismo resultado. Ahora, uno no necesita plantear estas tres fracciones para poder aplicar la ley de senos. Ahora, ¿cuál era la señal para nosotros aplicar ley de senos? Era que en ese triángulo que nosotros estudiamos tuviéramos, por ejemplo, si hay que averiguar la medida de un lado y nosotros teníamos los otros dos, por decir algo, hay que averiguar X y teníamos 20 y 14 y el triángulo era rectángulo, pues hacíamos Pitágoras. Pero en este caso, si yo quiero averiguar este lado y solo tengo el 14, Pitágoras no es suficiente. Además de los 90 grados, si yo tengo un ángulo más, ya puedo aplicar ley de senos. Eso sí, si yo voy a averiguar este lado, yo ocupo tener su ángulo opuesto y no lo tengo. Pero se supone que tenemos lo suficiente para tenerlo, ¿verdad? Para poder calcularlo. Si aquí hay 90 y aquí hay 55, ¿cuánto me falta para los 180 grados? Ese es un cálculo que se considera muy común. Entonces, 90 más 55, eso da 145, y a 180 le quitamos 145 y así llegamos a que el ángulo faltante es de 35 grados. Entonces no se extrañen si en ocasiones van a tener que calcular ese tercer ángulo que a simple vista no tenemos. Entonces quiere decir que para el lado que yo necesito averiguar ya tengo su ángulo opuesto. Y este 14 tiene ángulo opuesto. Sí, tiene el de 90. Este de 55 hubiera sido con este lado, pero ellos dos no participan. Entonces, ya teniendo estas dos parejas de información, vamos a plantear la ley de senos. Simplemente, digamos que abrimos dos fracciones, empecemos por escribir el que nos hace falta, que sería X. Entonces vea lo que dice aquí. Lado entre el seno del ángulo que esté al frente de él, que esté opuesto.
o sea, lado entre el seno del ángulo opuesto, que sería 35 grados. En el papel podemos escribirlo así como lo están viendo ustedes. Y eso es igual a, ahora volvemos a poner arriba un lado que sería el 14. ¿Y quién es el opuesto de 14? El 90. Entonces 14 entre el seno de 90. Y ese es mi planteo. Es un planteo donde yo tengo 4 cosas de las cuales me hace falta una. Y el despeje aquí siempre es igual. Este valor que está por debajo de la variable x está dividiendo a la variable x, y como estamos en un pequeño despeje, lo vamos a pasar a multiplicar. Esto es cruzado. Entonces quiere decir que x es igual a 14 sobre sen de 90 por sen de 35. Siempre va a ser así, ¿verdad? Esa colocación. Por lo tanto, en su calculadora científica, Casio, recomendada, cualquiera de los modelos recientes, la Gris o la CladWiz, ustedes digitan con muchísimo cuidado esta expresión. Les recuerdo si algo en la calculadora, cuando ustedes digitan el seno, que es la tecla sin, ahí espero que la ubiquen sin ningún inconveniente. Cuando ustedes digitan eso, se les va a abrir un paréntesis. Entonces ponen ustedes, por ejemplo, el 90 y deben cerrar el paréntesis. Eso es algo que la calculadora siempre va automáticamente, en el momento en que ponen sin, abren el paréntesis. Entonces, al digitar eso, van a confirmar que el resultado es 8,03. Y de esa forma ya sabemos la medida de este lado. No va a ser el único ejemplo que voy a hacer con ley de senos, pero inicialmente es para que ustedes vean cómo podemos aplicar la ley de senos para averiguar la medida de un lado del triángulo sin importar el tipo de triángulo que sea. Si es un triángulo rectángulo, si fuera otro tipo, un escaleno, un obtusángulo, o sea, cualquier tipo de triángulo, yo puedo utilizar la ley de seno siempre y cuando tenga la mínima información requerida, que sería 2 ángulos, al menos 2 ángulos internos, y la medida de uno de sus lados.